Tu situación financiera es en buena medida el resultado acumulado de pequeñas, grandes acciones que repetimos sin pensar día a día, semana a semana, mes a mes. En el episodio 7 del Dinero Primero les hablo de hábitos atómicos de James Clear. Hábitos, dinero, día a día, costumbres, buenos hábitos, malos hábitos. James Clear habla de los hábitos por delante y por detrás, los analiza de cabo a rabo. El libro es fascinante por eso, porque primero empieza en todo el libro diciéndote por qué hay que construir hábitos, lo bueno que tienen los hábitos, cómo se construyen hábitos buenos, qué son los hábitos, cómo uno puede deshacerse de malos hábitos, pero después al final viene y le dice a uno, mira, pero es que los hábitos en sí son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque una vez que uno tiene el hábito de hacer algo, ya uno lo hace automáticamente, sin pensar, sin planteárselo. Viene y lo hace y entonces ¿qué pasa? Que se confía. A mí me gusta empezar siempre por el final. Entonces, esa es una idea que él deja para el final. Y pone el ejemplo de que cuando salen de su casa, él y su esposa tienen la costumbre de verbalizar las cosas que hace antes de irse de vacaciones. Por ejemplo, cerrar el agua, la luz, coger las llaves, cerrar la casa, cerré con candado la puerta principal, la puerta de atrás, las ventanas, verbalizarlo. Los hábitos, ¿qué son los hábitos? Son esas pequeñas, grandes acciones, actividades que hacemos repetidamente sin planteárnoslo. Lo hacemos casi que automáticamente porque, bueno, ya son hábitos, ya son costumbre. Y es importante llevar esas pequeñas, grandes cosas que repetimos día a día, semana a semana, mes a mes, a lo financiero, ¿verdad? Esas cosas que uno quiere hacer con sus finanzas. ¿Por qué? Porque esas cosas, una de las cosas de las que más me gusta hablar y las que más me gusta enseñar es a crear y mantener hábitos financieros saludables. Yo pienso que ese es el fundamento, la base de las bases para poder llegar a acumular capital, a acumular riqueza. James Clear en el libro da diferentes ideas, diferentes tips, consejos de cómo crear buenos hábitos y cómo deshacerse de los malos hábitos. Una idea muy interesante también es que él dice, menos es más. 1% es mejor. Es decir, no hay que esperar a tener una transformación de la noche a la mañana. Muchas veces ahí es donde está la trampa. Uno quiere, no, aparece un día lo típico, enero, ¿sí? Cuando llega enero, uno dice, mira, este año va a ser diferente, este año sí voy a ahorrar, este año sí voy a comenzar a crear mi fondo de emergencia, este año sí voy a invertir. ¿Y qué pasa? Llega febrero y ya uno ni se acuerda de lo que quería en enero, porque se había planteado una transformación global, ¿sí? Colosal, una transformación del cielo a la tierra, porque es normal, porque a uno le motiva. A mí me gusta mucho imaginarme ya estando allá. Por cierto que eso también es nos habla de la identidad, otra idea de James Clear, vamos a verla más adelante. Pero bueno, 1% menos es más. Hacer cambios pequeños, lo que les decía al principio, entrando, ¿sí? Que la situación financiera de uno es el resultado de esas pequeñas grandes acciones que repetimos mes a mes, día a día. Los gastos hormigas, lo típico. Los gastos impulsivos, cuando uno llega al supermercado y quiere comprar de todo, necesita todo, así, todo. Llenar el carrito de la compra hasta arriba, ¿sabes? En lugar de presupuestar, llegar al supermercado con una lista. Entonces, bueno, pequeñas, grandes acciones. O algo que también es muy mío de mi experiencia personal es no esperar resultados. Es decir, arrancar el proceso de a pequeño, de a muy pequeño. Si quieres ahorrar, si quieres formar tu fondo de emergencia, tú ya entiendes que eso es importante. No ponerte a ahorrar de una $500 al mes, sino ponerlo de a pequeño. Por ejemplo, $10 a la semana, algo así.
Lo más importante, lo que yo veo que es mucho más fácil para poner en marcha ese mecanismo del ahorro, de armar el fondo de emergencia, para poder llegar a uno invertir de manera periódica, ¿sí? Empezamos por lo pequeño, empezamos por apartar el 10% del ingreso apenas a uno le llega cada mes. Pero eso ya puede ser un paso grande, por eso te digo, un paso más pequeño podría ser ahorrar $10 a la semana, ponerlos en un sobrecito y esconderlos de sí mismo, hacer que los buenos hábitos sean fáciles de implementar y que los malos hábitos sean muy difíciles. También trampitas, sí, empujoncitos de los que también habla la economía del comportamiento. Muy interesante, ahora se habla mucho de eso. James Clear también habla de eso, concentrarse en el proceso, olvidarse. Yo lo llamo, para mí yo lo interpreto como olvidarse del resultado. Tú te olvidas del resultado, te olvidas, no lo esperas. Así, yo estoy muy orgulloso porque yo una vez llegué a bajar de peso de esa manera, implementando eso, dejando, bueno, no es un consejo para que tú lo hagas, pero así es como yo lo hice. Organizando mis comidas a la manera como yo lo organizaba, digamos, para no entrar en detalles, y olvidándome del resultado, dejar de pesarme, dejar de ponerme esa ropa que no me quedaba, para, ¿sabes? No es decir que esa falda yo me la pongo cada semana para ver si ya me entra. No, olvidarse del resultado, no esperar resultados, así como que pensar, si el resultado llega bien, si no llega también, yo me estoy en el proceso. Ese es un empujoncito muy grande, ¿sí? Arrancar el proceso y olvidarse del resultado. Con las inversiones eso ayuda muchísimo. Tú arrancas el proceso, te mantienes, inviertes religiosamente cada mes, mes a mes, y te olvidas del resultado. Ves el estado de cuenta lo más frecuente cada 3 meses, con la frecuencia máxima, yo diría, de 3 meses. Mejor si es una vez al año o menos frecuente o más raro. Sí, te olvidas de que tienes esas inversiones. Yo he escuchado varias historias de personas que realmente se han olvidado de que tienen un dinero invertido y después al cabo de años vienen a verlo y tienen ya capital armado. ¿Ves? Eso es lo difícil también de implementar un nuevo hábito, que uno se hace ilusiones y ya se mira allá. Entonces, por supuesto, las primeras semanas uno está emocionado, uno dice, mira, sí, porque dentro de, ¿sabes? Yo voy a tener dinero para pagarme ese posgrado, yo voy a tener dinero para comprarme ese carro, yo voy a hacer aquel viaje por Europa que tanto sueño. Pero ya después, cuando pasan unas 4 semanas, un par de meses, ya uno, como que lo cotidiano, la cotidianidad, a uno se lo traga. Por eso estos empujoncitos de los que habla James Clear en el libro son oro puro. Lo que les decía de la identidad, mirarse uno ya siendo lo que quiere ser. A mí, sinceramente, me impresionó muchísimo esta idea de la identidad. Para mí la identidad, ¿sabes? La cédula de identidad, el pasaporte, un documento de identidad. Pero ¿qué es eso de cambiar la identidad? Y es muy interesante porque es eso, cambiar la identidad, como uno se ve a sí mismo. Tú te vas y te paras frente al espejo, no literalmente, aunque también, y tú dices, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona financieramente consciente, ¿sabes? Te planteas ya cómo quieres llegar a ser. Te planteas que desde ya, desde el momento presente, desde este momento en el que tomaste la decisión de crear y mantener hábitos financieros saludables, te dices a ti mismo que tú eres esa persona. Yo soy una persona que tiene capital, yo soy una persona financieramente consciente, yo soy financieramente libre. Y entonces ese aceptarte con una nueva identidad te va a ayudar, va a ser el motor para que realmente llegues, ¿sabes? Pero no es algo de que tú, autosugestión, yo soy rico, yo soy consciente, yo soy financieramente libre, por supuesto. Pero es que eso va de la mano con crear y mantener hábitos financieros saludables. Eso va de la mano con ahorrar. Eso va de la mano con implementar
pequeños cambios y mantenerlos en el tiempo. Y a medida que lo vas haciendo, vas viendo resultados. Los resultados son ineludibles a medida que te mantengas y tu identidad se va afianzando. De eso se trata. Cambias la identidad, sigues moviéndote en esa dirección y vas viendo los cambios, entonces tu propio subconsciente se va dando cuenta, tu propio yo se va dando cuenta de que es cierto, de que tú eres realmente una persona nueva, una persona financieramente consciente, una persona libre en lo financiero, porque estás haciendo todo para que eso sea verdad. Algo a lo que James Clear apunta también en el libro es que los hábitos no vienen solos, son un ciclo. Tanto los hábitos buenos como los hábitos malos. Sobre todo si hablamos de los hábitos malos, hay un ciclo. Por ejemplo, esos gastos impulsivos no llegan solos, llegan de una emoción, comienzan por la emoción. Yo siempre lo digo también, sí, no lo digo yo, lo digo porque lo he leído, porque lo he escuchado de gente inteligente que lo dice, que lo ha estudiado. Entonces, que hay un ciclo. Por ejemplo, tuve un mal día, necesito sentirme mejor, compro algo y tengo una satisfacción inmediata y pasajera. Señal, deseo, respuesta, recompensa. Es un ciclo. Y ese mismo ciclo vicioso, ¿sí? Un círculo gracias al cual aparecen esos malos hábitos, podemos también aprovechar ese círculo para los buenos hábitos. Es decir, comenzar por la emoción, esa cosa que nos emociona de lo que queremos. La señal, el deseo. Yo quiero tener mi fondo de emergencia porque quiero estar tranquila. A mí me gusta tener mi dinero acumulado, mi dinero, no solamente el dinero que estoy creando, que está trabajando para mí en las inversiones, sino el dinero que yo tengo para solventar algún imprevisto. Yo siento que estoy bien parada sobre la tierra, ¿sabes? Cuando tengo mi dinero acumulado. Entonces, eso me hace sentir bien. Ese viene siendo mi deseo de sentirme tranquila, confiada. La respuesta es ahorrar, apartar el 10% de cada ingreso que me llegue, cada partícula de ingreso. Yo, por ejemplo, en lo particular, no cobro 15 último, no cobro, ¿sabes? Una vez al mes, todo el ingreso para todo el mes, sino cobro de a poquito. Pero de cada ingreso que me va llegando, yo voy apartando el 10% cada vez. ¿Y la recompensa cuál es? La recompensa es sentirme bien. La recompensa es que si alguien, por ejemplo, algún cliente tarda en pagarme, yo tengo de dónde sacar. No estoy amarrada, no tengo que recurrir a deuda, por ejemplo. Sí, es un ejemplo muy, muy mío, real. Otro método que yo uso también es que yo quiero llegar a fin de mes habiendo apartado ya religiosamente el 10% de mi ingreso, ¿sí? Primero, antes de gastar por cualquier cosa, yo quiero llegar a fin de mes cómoda. Yo quiero llegar bien, es decir, yo no quiero llegar, ¿sabes? Que casi que contando los últimos céntimos para llegar hasta el próximo ingreso. Entonces yo lo que hago es que aparto más. La señal es esa, ¿sí? El deseo es llegar cómoda. La respuesta es apartar más dinero de los 10% que ya tengo para ahorrar. Es decir, ahorrar no 10, sino 20%. Y al final la recompensa es llegar a fin de mes con un dinero apartado que puedo usar para algo que yo quiero, ¿sabes? Para algo, darme un gustico, es como dejar el gustico para el final, para lo que sobre. Ese es mi método personal. A mí me funciona, porque yo además en el presupuesto meto gusticos, ¿sí? Meto que si quiero una pintura de labio, que si quiero algo de ropa nuevo, que si quiero chocolate, eso yo lo meto en el presupuesto. Me refiero a, es una recompensa de llegar holgada hasta final de mes. Eso es, de eso se trata, ya. 4 leyes para crear buenos hábitos. Hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo fácil, hazlo satisfactorio. Obvio, atractivo, fácil,
satisfactorio. Obvio es que lo tengas delante de los ojos. James Clear, por ejemplo, él pone muchos ejemplos de su propia vida también, que si cambia de lugar el televisor, esconde la televisión, pone los zapatos para correr al lado de la cama, cosas así, pone la ropa al ladito de la cama, que si pone el ejemplo de una bailarina, que hacérselo obvio y hacérselo muy, muy, muy fácil, muy fácil. Por ejemplo, hacerlo obvio, un buen hábito, automatizar una transferencia bancaria que cada vez que te llegue el ingreso, el 10% de ese ingreso o a esa suma que tú hayas destinado para el ahorro, que se vaya automáticamente en una cuenta aparte apenas te llegue el ingreso. Eso es hacerlo muy obvio, muy fácil. Que sea atractivo para ti, ponerte metas para ese ahorro, metas de algo que tú quieras con el alma, de algo que de verdad te mueva, ¿sabes? Como dicen, stick with your why. Quédate con tu porqué. Por eso es importante establecer metas, porque también esas metas son el motor que a uno lo lleva hacia la consecución de sus objetivos. Aunque Morgan Housel, en su libro La psicología del dinero, él dice que hay que ahorrar por ahorrar. Por el simple hecho de sentirse bien, de que el ahorro y tener un dinero acumulado le da a uno opciones, le da a uno libertad, le da a uno margen de error. Pero si eso para ti, por ejemplo, en lo personal, sobre todo para empezar, no te dice mucho, no te hace mucho sentido, puedes ponerte una meta, eso que tú quieres de verdad. Un viaje, bueno, para mí, yo siempre hablo de viaje porque a mí me encanta viajar. Para ti quizás sea hacer un posgrado, hacer ese curso, comprarte un vestido nuevo, ir a aquel restaurante, comprarte un coche, qué sé yo. Pasar a tus niños a una mejor escuela, comprarles unos zapatos que quieran, cualquier cosa, todo es válido. Y hacerlo satisfactorio, que te dé alegría, las emociones, yo siempre lo digo, son el motor de todo logro comienza con una emoción. Estas mismas leyes que aplican para crear hábitos financieros saludables, también las podemos implementar para deshacernos de hábitos financieros que nos están robando la tranquilidad, que nos están echando para atrás. Si para crear hábitos financieros saludables tenemos que hacerlo obvio, para deshacernos de malos hábitos tenemos que hacerlos invisibles, ¿cierto? Invisible, poco atractivo, difícil, insatisfactorio. Invisible, poco atractivo, difícil, insatisfactorio. Borrar apps de compras. Algo también, una idea que yo he escuchado, es que si tu problema es que gastas mucho en comida rápida, yendo a sitios para comer, puedes llevarte la comida al trabajo, pero hacerlo obvio, hacerlo bonito. Por ejemplo, para que no tengas que estar, ¿sabes?, cocinando cada rato, pensando qué es lo que me voy a llevar. Tenerlo todo, tener un menú listo ya desde el domingo. Tener un menú preparado, qué es lo que vas a llevarte cada día, cocinar desde antes. Tener un menú ayuda mucho porque puedes organizarlo desde antes, planear que si hay microondas en el trabajo, que si no lo hay, ¿sabes? Cómo es más fácil, cómo es más cómodo, que si una sopa puede ser incómodo, pero un arroz con croquetas puede ser más cómodo. Tener esos envases bellos, modernos, quizá es un gasto que implica, pero por otro lado te estás ahorrando de ir cada vez a una cafetería o un restaurante a almorzar. Ese tipo de cosas, hacerlo bonito, hacerlo atractivo. Y eso te puede ahorrar un montón de plata, ¿no? Ese tipo de cosas, planificar. Por eso yo también hago mucho énfasis en presupuestar, mirar, planear cómo vas a distribuir el 90% restante después de que hayas ahorrado el 10%, cómo vas a distribuirlo para que llegues a fin de mes cómodamente. Otra cosa, te dije, llevarte la comida al trabajo. Si hay un sitio muy atractivo, por ejemplo, también esas cafeterías, sí, coffee house, son muy atractivas.
A mí siempre se me sale el lavado cuando paso por algunas que son muy bonitas. Sabes que hay postres riquísimos, el café es delicioso. No se trata del café, se trata del ahorro, se trata de que te quites las tentaciones. Entonces, busca otra vía. Si pasas, siempre pasas por ese sitio de ida y vuelta al trabajo o a la guardería de tus niños, puedes buscar otra, pasar por otra cuadra, ¿sabes? Tratar de evadir pasar delante de ese sitio que te tienta. Eso, es como darse a sí mismo empujoncitos. Y ves que también esas son pequeñas, grandes actividades, acciones, pequeñas, grandes decisiones que uno toma día a día, semana a semana, mes a mes, pero que al final dan un resultado enorme. ¿Por qué? Porque se acumulan, porque uno las va repitiendo, 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 pero cuando uno se para y dice, basta, mira, voy a analizarlo. Vienes, lo analizas y haces pequeños cambios. Los resultados al final son enormes. Otra cosa es que uno cuando hace esos cambios, como te decía al principio, uno espera resultados inmediatos. Uno espera resultados, pero hay que educarse también a no esperar resultados. Lo haces y ya, lo haces y ya. Es una de las ideas más importantes, me parece. Es una idea que pasa a través de todo el libro y que está como que, ¿sabes? Como que es muy fácil infravalorarla porque está y ya, es como algo demasiado obvio, pero no lo es tanto, es una gran idea. La importancia del entorno. El entorno es sumamente importante, es muy importante, es incluso más importante que estas pequeñas, grandes acciones que repetimos día a día, semana a semana, mes a mes. ¿Por qué? Porque el entorno o a uno lo empuja hacia los hábitos financieros saludables o a uno lo empuja hacia el gasto impulsivo, hacia aparentar, hacia la inconsciencia financiera, ¿sabes? Es importante, si tu entorno no es financieramente consciente, créatelo. Créatelo tú mismo. Y James Clear también da muchos ejemplos de eso, da muchos ejemplos de cómo uno se crea el entorno. Desde el sitio donde uno trabaja, desde lo que te digo, cambiar la vía por la que te movilizas hacia tu casa, hacia el trabajo, hacia la guardería de los niños, hacia donde practicas natación, etcétera. Eso, desde ahí, desde cómo está distribuidas las cosas en tu casa, dónde están los muebles, dónde está tu cama, ese tipo de cosas también importan muchísimo, dónde tienes la ropa, dónde pones los zapatos, dónde tienes la comida, todo eso influye en lo financiero, ¿sabes? Porque cuando tú entras en un supermercado, por ejemplo, a veces te das cuenta de que han cambiado las cosas, dónde están las cosas, para hacerlo uno, para llamar la atención del comprador sobre las cosas que se venden menos, por ejemplo, ¿sí? Para que estén a la vista. Y también eso en tu casa. ¿Cómo hacer para distribuir tu casa de tal forma que puedas gastar menos, que puedas ahorrar más, que puedas moverte hacia tener más conocimiento de cómo invertir, por ejemplo, leer una página de un libro de Warren Buffett, por ejemplo, al día o incluso a la semana. Ya eso, ¿sabes? Está bien. Poner el libro en un sitio donde tú lo veas y que sea ineludible leerlo. Ponerlo al lado de tu cama o ponerlo en el baño, no me refiero donde está el inodoro, sino donde mientras te lavas los dientes, que lo veas, que lo pongas en la cocina para cuando te levantes y vayas a preparar el café, ahí lo tienes el libro, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Preparar tu entorno y por supuesto que el entorno a una mayor envergadura también influye. Las personas con las que tú te comunicas, con quienes pasas tiempo, todo eso influye. Encuentra un entorno que más bien te impulse hacia el logro de tus metas financieras, hacia el logro de tu libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Ser dueño de su tiempo, poder
decidir a qué dedicarte, cuándo, dónde, por el periodo de tiempo que tú quieras. Eso es la libertad financiera. ¿Cómo se logra? Teniendo capital para hacerlo. ¿Y cómo se logra? Invirtiendo. James Clear habla de algo que es la regla de los 2 minutos. Se refiere a, otra vez, hacer un hábito que sea muy fácil, a que la puerta de entrada de un hábito sea ultra fácil, ultra fácil. No significa que ese hábito va a durar 2 minutos, pero significa que tú empieces a hacerlo. Y pone el ejemplo de una bailarina que ella, no recuerdo exactamente, ella como que se viste, se levanta, se viste y toma un taxi. El taxi ya la está esperando. A la entrada de del edificio ya la está esperando. Ella se monta y se va al gimnasio. Entonces, es una cosa ultra fácil para no tener que plantearse si ir o no. Entonces, en este caso, hacer una transferencia, automatizar el ahorro, ¿sí? Automatizar el ahorro para que no tengas cada vez que plantearte ahorrar ese 10% apenas te llega el ingreso. Automatizar la inversión también, automatizar el hecho de leer un libro de inversiones, hacer que la gente con la que tú vas a un bar el viernes o la gente con la que tú vas al gimnasio, con quienes te comunicas, sean personas interesadas en tener sus finanzas en orden, interesadas en ahorrar, personas austeras que siempre están buscando de economizar, por ejemplo. Es una buena forma de hacer la puerta de entrada a esos buenos hábitos financieros, hacer una puerta de entrada muy fácil. Que la puerta no sea chica, sino que sea enorme y tú puedas entrar holgadamente sin tener que planteártelo cada vez. ¿Voy a ahorrar o no voy a ahorrar? ¿Voy a invertir o no voy a invertir? Recuerda que el progreso no siempre se ve al instante. No siempre las buenas cosas, siempre hay que esperar para verles el fruto. Pero cuando te mantienes con estos hábitos financieros, cuando los creas y los mantienes en el tiempo, los hábitos financieros saludables, ineludiblemente te van a llevar a crear patrimonio. La tarea de este episodio es, durante 7 días, observa un comportamiento con el dinero que quieras cambiar. Observa qué sientes, qué exactamente es lo que haces, en qué consiste ese comportamiento, qué es lo que sientes cuando lo haces, qué consecuencias tiene, a qué te lleva ese comportamiento que tienes, a qué te llevaría ese comportamiento que quieres. Observa durante 7 días un comportamiento que tienes para con el dinero, pero por favor, sé muy sincero, muy sincera contigo mismo, contigo misma. No tienes que, ¿sabes? No tienes que decírselo a nadie. Anótalo, anota cuál es ese comportamiento. Mejor si es a mano, lo escribes en un papel. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué podrías cambiar? ¿Cómo cambiará tu vida a 1 año, a 5, a 10 si tú lograras ese cambio en tus comportamientos que deseas? Y para terminar, una pregunta clave. ¿Qué pequeño hábito financiero repetido durante mucho tiempo está construyendo hoy la vida financiera que tendrás mañana? En el episodio 7 del Dinero Primero les he hablado de hábitos atómicos de James Clear. Hasta la próxima.